La cantidad de zonas seguras que podemos encontrar en Dying Light 2 es extremadamente grande a comparación de las que podemos encontrar en el primer juego. Y es que aunque si bien no se podrán eliminar todas estas zonas seguras que son, por así decirlo, inservibles, la verdad es que vamos a convertirlas en algo mucho más útil. Atención, nada de esto que vamos a mencionar en este video va a venir de forma oficial en un futuro en el juego. Puede que algunas cosas sí se vean implementadas en un futuro, pero este video es simplemente con el fin de realizar aportaciones y soluciones a una problemática común dentro de la comunidad de Dying Light. Y pues bien, ya habiendo dicho esto, ahora sí vamos al grano. Primero que nada vamos a describir las más grandes problemáticas con respecto a este asunto. Muchas zonas seguras no poseen utilidad fuera de tener una pequeña zona con acceso a luces ultravioleta, y en algunas ocasiones, que la verdad son muy poquitas, se podrán encontrar comerciantes, maestros artesanos y NPCs o personajes no jugables que nos dan misiones sin mucho valor, por ejemplo encuestas y desafíos de parkour. Lo que buscamos con este video es convertir las zonas seguras en lugares valiosos y útiles, y que el jugador o jugadora tengan nuevas mecánicas e interacciones con los refugios, más allá de únicamente sobrevivir a la noche y pasar el tiempo en ellos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues bien, primero que nada se podría añadir un sistema de niveles a los refugios, donde cada uno de estos cambie y mejore a medida que uno avanza, desde habilidades y capacidad de protección del refugio hasta el aspecto visual del mismo, obvio, tomando en cuenta las decisiones y a la facción que estés apoyando. Segundo, se podrían introducir misiones especiales. Además de algunas misiones que no tienen mucho valor en este juego, ahora encontrarás misiones desafiantes y gratificantes que te permitan ayudar a mejorar tu zona segura. Y para ello, podrías buscar y recuperar objetos raros o únicos, proteger los refugios de hordas de enemigos o explorar áreas peligrosas cercanas para obtener recompensas especiales. Después también podríamos tener algunos eventos especiales de las zonas seguras, donde de forma periódica ocurrirían eventos únicos y emocionantes en estas zonas, como por ejemplo alguna invasión de algún colérico o quizás algún demoledor, no sabemos cómo, pero pudo subir y está atacando tu zona segura, y para ello vas a tener que llegar a defenderlo. Y debido a una defensa exitosa, tú podrías adquirir experiencia para seguir mejorando tu refugio. Y lo siguiente que tendríamos sería habilidades y talentos relacionados con el refugio. Para esta parte podríamos utilizar una especie de árbol de habilidades que se podrían invertir puntos para mejorar específicamente cosas del refugio. Por ejemplo, la eficiencia de recolección de recursos, de forma pasiva, y sí, vamos a hablar de eso más adelante. Fortalecimiento de la resistencia del refugio, es decir, qué tantos golpes van a aguantar las estructuras antes de que se puedan romper. E incluso aumentar la cantidad de defensa de los NPCs que estén viviendo en ese refugio. Esto te permitiría personalizar tu estilo de juego y adaptarte a diferentes estrategias, y tomar en cuenta cada uno de los valores de los NPCs. Bien, hemos hablado de recolección pasiva y de defensa con la ayuda de los NPCs, pero ¿cómo específicamente se verían estas mejoras? Primero que nada empecemos con el método de reclutamiento, y es de que si bien podemos encontrar distintos eventos aleatorios alrededor de todo Villedor, en algunos de estos tendremos que salvar a algunos supervivientes, y tras salvarlos y completar la misión, estos nos dirían: oye, ¿tienes alguna zona segura en la que pueda pasar la noche? Porque la verdad no tengo ningún lugar. Entonces es en ese momento cuando se te va a abrir el mapa y tú vas a tener que seleccionar a qué zona segura quieres que se vaya la persona. Lo sé, para los conocedores de los que juegan Fallout les sonará algo muy similar. Y lo mejor de todo esto de que no vas a tener que desbloquear todas las zonas seguras que están dentro del juego, sino que vas a tener que desbloquear las que tú quieras y defender las que estén activas. Todos los lugares que no vayas desbloqueando simplemente podrán quedarse como en una especie de ruinas, y que solamente tengas activas unas cuantas por territorio. Pero ya no salvar supervivientes solamente nos daría potenciadores, sino que también nos daría 2 manos extra para poder generar recursos pasivamente, y 2 manos para que puedan empuñar un arma y defender tu base, o tu zona segura, mejor dicho. Pues bien, primero que nada, esto dependería de la facción a la que decidas ayudar en ese momento. Por ejemplo, los supervivientes recolectan y generan recursos de forma pasiva con una mayor eficiencia, menor capacidad de combate cuerpo a cuerpo y efectividad en el reconocimiento cercano. Por ejemplo, a 100 metros cuadrados de lugares con botín útil y enemigos poderosos. Sin embargo, ahora pasemos con los pacificadores. Y es de que si bien estos
van a tener una mayor capacidad y efectividad en combate, tendrán una menor cantidad de recursos recolectados y producidos de forma pasiva, pero a cambio tendrían una producción de trampas para zombies en zonas seguras y en sus alrededores, lo cual te serviría muchísimo para los eventos de defensa zombie. Y yo sé que quizás muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, pero la verdad no tiene sentido defender una zona segura de muchos zombies cuando se supone que una zona segura sirve para defenderte y para que puedas sobrevivir toda la noche, no para que lleguen zombies y te ataquen. Pues sí, en efecto, tienes razón. Sin embargo, a través de la historia se nos ha estado explicando de que ha sido muy difícil sobrevivir, sobre todo para las comunidades de Villedor. Y es por eso que queremos pasar esa dificultad de supervivencia a las zonas seguras. Sin embargo, que se sienta debidamente recompensado el jugador y que de veras exista un motivo o una razón para que tú puedas mejorar, personalizar, modificar e incluso volver a visitar esas zonas seguras, ya que mientras más niveles aumentes de tu zona segura, mayor protección va a poder tener, más personajes o NPCs podrán vivir en tu zona segura, mayor cantidad de recursos van a poder recolectar tus personajes, y lo mejor de todo es que este tipo de añadido concuerda mucho con la historia y con lo que hemos visto, ya que por ejemplo hay una misión en el Ojo de Pez, que es más que nada una misión secundaria. Se nos explica de que los zombies son muy inteligentes y hasta pueden desactivar generadores con luces ultravioleta. ¿Cómo lo hacen? No lo sabemos. Pero esto nos permite corroborar que los zombies son una amenaza más grande y que se vuelve más inteligente conforme avanza el tiempo. Y vuelve esto una mecánica esencial el tener que estar cuidando también de tus zonas seguras que te van a proteger por las noches. Sin embargo, en las dificultades fácil y normal, estas zonas seguras, aunque si bien no podrían destruirse o eliminarse, simplemente podrían bajar un solo nivel. En la dificultad difícil, aquí ya podrían destruirse, pero te bajarían el 50% de todo el progreso que tenías. Y en la próxima dificultad que van a añadir, es decir, el modo pesadilla o modo corredor nocturno para Dying Light 2, aquí ya te podrían destruir por completo la base y tendrías que empezar desde el nivel 1. Que próximamente vamos a hacer un video hablando más a detalle del modo corredor nocturno en Dying Light 2. Sin embargo, esta es mi propuesta de cómo se podrían mejorar las zonas seguras, darles una rejugabilidad orgánica al juego y que mantenga esa esencia de dificultad y de suspenso durante las noches. Sin embargo, si tú tienes alguna modificación, alteración, alguna otra idea que se te ocurra acerca de cómo se pueden mejorar también estas zonas, te invito también a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios, ya que de esta forma la comunidad de Dying Light 2 podría estar generando ideas para las próximas actualizaciones, aprovechando de que Techland no nos ha mostrado hasta el día de hoy una hoja de ruta específica sobre qué es lo que van a añadir a este juego. E incluso podría existir la posibilidad de que quizá alguien de Techland pudiera ver este video, que se entere de todas estas opciones y cosas que podrían ser implementadas próximamente a Dying Light 2, y que gracias a todos ustedes el juego vaya mejorando poco a poco. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.